Hola, estamos aquí en el estudio de radio de la Facultad de Comunicaciones y Letras para dar inicio a una nueva sesión del ciclo de conversaciones post-escuela, donde invitamos a un grupo de egresades de la Escuela de Arte para compartir sus experiencias luego de egresar y así dar cuenta de la diversidad de formatos y posibilidades con respecto a la creación que se pueden llegar a tener luego de cursar una licenciatura en arte. Hoy estamos con Irma Sepúlveda, egresada del año 2014 de la escuela, para luego cursar un magíster en artes visuales de la Universidad de Chile entre el 2019 y el 2021. Irma ha dedicado su trabajo especialmente a la pintura y el dibujo a través de imágenes provenientes del inconsciente y los sueños, bajo la forma de memoria, como representación de la vida sin jerarquías entre especies. En su obra también aparecen la presencia de animales como manifestación de recuerdos y visiones, acercándose al imaginario de los monoteísmos sin las restricciones tradicionales, mezclados con la cultura popular, las imágenes de archivo o capturas de internet. El 2017, Irma tiene su primera exposición individual en Galería Callejera, titulada Salón, y entre sus exposiciones colectivas destacan Fuego del Cielo, en Instituto Telearte, la exposición bipersonal Fósil, en Galería Tim, Nunca estén los ojos, en Sagrada Mercancía, y la comedia humana en MAC Quinta Normal. Su práctica también se ha desenvuelto dentro del mundo editorial, publicando los libros de artista Horas Muertas, Cosas para no olvidar, y su reciente libro Hilo de Plata, del editorial Sunicines. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, gracias por aceptar la invitación, Irma. Bacán que conversemos. Vamos a conversar sobre pintura, dibujo, animales, libros, proyectos, etc. Me parece. Y primera pregunta, remontémonos a los 18 años, o quizás antes, puede ser. Ya. Y cuéntame, ¿cómo apareció en tu vida la idea de estudiar arte? A ver, ¿cómo fue? Primero, hola, ¿cómo estáis? Bien, aquí Qué estamos. Bueno. ¿Sabéis que nunca me cuestioné mucho el estudiar arte, sino que siempre tuve como una idea de lo que era el arte muy errada de principio? ¿Qué pensabas que era? Que era como... que era algo que funcionaba súper bien. ¿Cachai? Como, perfecto. como porque, bueno, en mi familia tuve un poco de ausencia paterna, del lado paterno, hasta más grande. Entonces, siempre, ponte tú, mi abuela había pintado, entonces siempre había un cuadro de pintura. Ya, perfecto. Entonces siempre tuve como una idea de lo que podía ser la pintura y más allá de eso, ponte tú, mi mamá siempre tuvo como... Ella trabajaba en el Banco de Chile, era súper como otra onda, pero siempre fue súper creativa. Entonces siempre como que de alguna u otra forma inconscientemente a mí y a mi hermano, nos inculcó formas de hacer las cosas como con metodologías que no sabía yo creo, pero que involucraban mucho esos procesos. Como son creativos. Sí, pues. Obvio que tuve la maletita de acuarela y escripto De que madera, venían sí, clásico. o esas de plástico que venían Sí, como con sí. millones de cosas y nada servía, ya. Entonces como que siempre nos dejó espacio para hacer ese tipo de cosas. Y también, bueno, puede sonar un poco triste, pero creo que también nosotros fuimos, o yo fui de la parte como la generación de que tus papás trabajaban y tele, ¿cachai? Como Totalmente. la tele te acompañáis solo, te imagináis cosas. Entonces esa soledad también me ayudó mucho como a después poder en la universidad desarrollar el arte. Claro. Que yo no sabía qué era. Yo entré porque, claro, toda mi vida dibujé, pinté, hice cosas, pero nunca tuve como también como la predisposición de decir como, voy a ocupar una boina para poder pintar, Claro, ¿cachai? claro. Como que tenía muchas ideas sueltas y cuando entré me di cuenta que era otra cosa, que no fue malo. Pero lo tenías como decidido. Saliste del colegio y dijiste ya, arte. Medio que sí, como que me pasó que además, de alguna u otra forma, me fui tirando hacia ese lado y no me lo cuestioné mucho. Fue como, ¿qué voy a estudiar? Arte. Ya, sí voy a estudiar arte. Ok, sí voy a hacer eso. En un momento quería estudiar arquitectura, pero tampoco esa idea persistió, ¿cachai? Como que estaba yo creo que estaba como que lo más abierto que podía estudiar era arte y ver si me gustaba como... Probar, sí, exactamente. Qué buena. Sí. Oye, ¿y tienes como pensando ya en la escuela, algún recuerdo de un trabajo en particular o de un curso en particular, un profesor, profesora, que como que haya marcado, digamos, tú ahora tu línea, tu cuerpo de obra como artista? Mira, me acuerdo de varios, pero creo que los que más me marcaron pudo haber sido Abuelo de Pájaro, así me estoy acordando. La Kika. Ya, perfecto. ¿En escultura? En escultura, sí. Y en introducción. Como
Todo Claro. lo que tiene, o sea, hasta el día de hoy ocupo las enseñanzas de la Kika. Es impresionante, sí. Temas como de composición, sí, ya, sí, esa onda. pesos Color, visuales, perfecto. cosas muy simples que al final solo como los muchos años de práctica te lo van puliendo, ¿cachai? Sí. Pero es eso. Sí, pues verdad. Sí. Bueno, el Ignacio Gumucio, Que también. lo tuviste en taller. Lo tuve en segundo año, Ya, después lo tuve en título. perfecto. Sí. Y él también me marcó harto, bueno, porque es pintor y además porque tiene como una cabeza que es muy de profesor, pero además es como que entiende si alguien le dice como quiero hacer un zapato en papel maché y él dice como ok, pero no podía hacer solo eso y te ayuda como a desarrollar ese proyecto. No es como, me acuerdo que habían profesores mucho más impositivos, que eran como, no, el curso tenéis que hacer esto. Entiendo, Más técnicos, ¿cachai? En yeso. No podéis cambiar el proceso. Sí, po. Entre más libertad. Sí, po. Sí, po. ¿Y quién más? Creo que esos dos, después me voy a arrepentir y voy a decir, hoy debía haber dicho otro, pero No, por ahora... nadie se sí. ofende. Oye, y sí que eres un artista que dedica harto tiempo a estar en el taller, ¿no? Sí. Yo veo ahí por redes sociales que es un espacio como de un tiempo dilatado, pero también de mucho goce, como que yo percibo que Sí. lo pasáis bien ahí. Y hablando como de eso, ¿podrías contarnos más o menos como sobre tu proceso creativo? ¿Cómo se rompe esa página en blanco o esa tela en blanco, en verdad, cuando uno llega al taller? Lo que yo intento hacer ahora, un tiempo me pasó que me demoraba muy poco. En pintar. Como cuando era más chica, ponte tú, cuando salí de la universidad y los últimos años de universidad, me demoraba muy poco. Y porque estaba también muy ansiosa, como de poder producir y poder exponer y todo. Y ahora ya me calmé. Entonces, intento dilatar todos los procesos. Por ejemplo, antes no hacía bocetos. Llegaba y me tiraba la tela y pintaba y ahí iba cambiando las cosas. Mira. ¿Sí? Y ahora lo que hago es hacer bocetos. Busco las imágenes de referencia, saco fotos. Ahora saco harta fotos. Estoy intentando no ocupar tanta imagen de internet. Buena. Y ahí me di cuenta que había algo. Entonces, ¿Y el boceto es digital, es más a mano? mezcla. Ya. Hago, ponte tú, a veces necesito las formas, ¿cachai? Como, ya, las busco en internet y todo, y después necesito las luces. Entonces tengo que sacar una foto a algo, un objeto que asemeje la luz que quiero. Claro, claro. Entonces, en esa parte, ponte tú, me ayuda mucho el collage digital y después el boceto lo hago a mano. Perfecto. Claro. O sea, trabajáis con modelo siempre, aunque sea un modelo, digamos, fotográfico. Sí, igual ahora estoy intentando también en algunas cosas ser más libre, que me ayuda. Entonces, ponte tú, llego al taller y en general, bueno, ahora tengo más trabajo, entonces mails Claro. primero. Y después empiezo como a matar telas, a pintarlas, sin pensar qué voy a hacer. Y donde tengo como todo este trabajo posterior de bocetos, tengo ya libros, muchos dibujos, muchas cosas. Entonces voy agarrando y voy viendo qué voy haciendo en el minuto. Entonces eso te ayuda a nunca empezar de cero. Siempre Claro, tenía entiendo, algo. entiendo. Siempre tenéis como una patita como Sí, para po. poder trabajar. Hay un librito de recetas mágicas ahí. Sí, totalmente. Ya, qué buena. Sí. Muy bien. Oye, Irma, y tu pintura es muy reconocida como por una forma muy específica, que no solo de las imágenes de referencia, que después vamos a hablar de eso, sino también por una forma de pintar, ¿no? Está súper presente ahí la veladura, Claro. está súper, como está, quizá una cosa más fantasmagórica, ¿no? Como, Sí. pero, y con una velocidad muy especial. Uno ve tus pinturas y pareciera que tienen velocidades como breves, ¿no? Como que son Sí. telas que se completan fácilmente, como, Sí. ¿cómo apareció ese gesto pictórico? ¿Sabéis qué? Apareció del miedo. Como Mira. al principio, sí. Y al principio lo tomaba como algo muy malo. Y después, bueno, hablando de los procesos, me di cuenta que el miedo aporta mucho también al proceso creativo, como, no sé, la rabia o como ¿cómo decirlo? Como las emociones cuando se van involucrando en un proceso, no solo sirven para, ¿cómo decirlo? Como para que aislarla y en el fondo decir como, no, esto es lo que yo quiero esperar, sino sirven como límites. Ponte tú, el miedo me sirvió mucho para poner límites hasta dónde quería llegar. Como ¿Cachai? reglas del juego. Exactamente. Entonces, en ese proceso me empecé a dar cuenta que, claro, me costaba un montón pintar, po, porque además
yo me acuerdo, por lo menos cuando yo empecé, ocupaba óleo al tiro, Claro. ¿cachai? Entonces, y eran caros los óleos, y era una herramienta que estaba súper como puesta en estaba en el Olimpo, ¿cachai? Claro. Entonces era difícil como tirarse a la piscina, po. Y era como un miedo al error en el fondo. Sí, po, y equivocarte, aunque el óleo es muy amable, ¿cachai? Igual era imponente, ¿cachai? Entonces, al final, ahí empecé a ver cómo podía, dije, ya, tengo que tirarme a la piscina, ¿cómo lo hago? Y ahí empecé en una búsqueda como de qué era lo que me acomodaba y lo que no me acomodaba tanto de la pintura. Entonces estuve hartos años como encontrando un lugar en el cual pudiera pintar y sin la pretensión de que fuera un estilo, ¿cachai? Entiendo. Solo como en una búsqueda de proceso. Pero claro, pues ahora, ponte tú me decías eso y a mí todavía me cuesta verlo. ¿En serio? Sí, Mira. sí, porque estoy todavía siempre va a estar muy cerca, Sí, ¿cachai? Y es muy característico, como... Sí, pues, pero a mí me cuesta, yo cuando lo veo como lo hice, cuánto me demoré, como veo otras variables como, ocupé ese gato y no el otro, ¿cachai? Como... Entiendo, perfecto. Sí. Y claro, aparentemente es una pintura rápida, ¿no? ¿Pero realmente Sí. es rápida o es más lenta de lo que uno cree? Al principio era rápida, Ya. como te decía, era súper rápida. Y ahora cada vez se demora más, entonces es muy extraño porque siento que con los mismos materiales llego a resultados muy distintos. O sea, yo miro las pinturas del principio, no sé, 2012, y miro ahora una que en el proceso no ha variado mucho como el desarrollo, pero lo miro y digo, cambia la mano, Sí, po. más que lo otro. Entonces, ahora sí me demoro, po. Entre capas mira, le puedo echar 10 capas de veladura y pueden parecer lo mismo, pero me demoro así harto. ¿Y cómo sabéis cuándo parar? ¿Cuándo decís, ya, esto está listo? Sé que es una pregunta difícil. Es muy difícil. Al ojo nomás. Yo creo que lo único que a mí me ha ayudado mucho es la práctica. Porque es como hasta dónde no sé, hasta dónde te maquilláis, ¿cachai? Buena pregunta, Yo no me ¿verdad? maquillo, entonces no sé. verdad. Pero es como, yo creo que es solo práctica. Y arruinarlo. Arruinarlo siempre. Fracasar siempre es una buena... Oye, qué loco que todavía pensís que o sea, o no lo podés visualizar como un estilo. Me encuentro entretenido eso, como que... Sí, y ¿sabéis que creo que también se dio mucho? Porque intenté siempre nunca ponerle nombres a la pintura que hacía. Como yo sé que es muy necesario, sobre todo para postular o Sí, po. como para una instancia con un otro, es muy necesario ponerle nombre y apellido a lo que hacía. Pero siempre intenté como, de alguna u otra forma, sacarme eso para que fuera como lo que tenía que ser, Sí, ¿cachai? po. Como, Salir de la categoría, de la etiqueta. claro, es que es muy raro porque me pasaba, ahora ya no, pero más chica como, claro, ¿cómo uno define lo que uno hace si al final es un propio lenguaje? ¿Cachai? Como está bien tener que como traducirlo a otro lenguaje de letras, para un fondo, como darle otra Sí, estructura. Pero claro, pues ahí voladísima como en mi cabeza yo decía, claro, pues, pero esto es un lenguaje en sí mismo. ¿Cachai? Como... Sí, todo el rato. Sobre todo la pintura, yo creo que cuesta mucho más como esa distancia crítica, porque es como una cuestión súper como Sí. cercana, corporal, muy de proceso, ¿no? Como todo el rato. Oye, y en cuanto a las imágenes, a esas referencias, ¿no? Tenemos a esos archivos personales donde aparecen gatos, cisnes, conejos, sumando unicornios, flores, calaveras, patrones. ¿Cómo y cuándo se fija tu mirada en esas cosas? que yo creo que nunca, como no sé en qué minuto, como de tiempo lineal, porque siempre tuve mucho interés sobre los animales, sobre todo porque desde muy chica vivía en el centro. Y en el centro era muy difícil ver animales, o sea, habían perros vagos. Estaba lleno de perros, ahora no hay ninguno. Sí, o sea, Sí, ahora tenés vivo... razón. Sí, pues, han hecho muchas cosas para que eso no suceda, pero siempre como que vi a los animales y desde chica siempre tuve gatos, ponte tú. Entonces siempre tuve una cercanía como con los animales que no operaba de forma verbal. Como que de chica jugaba como a meterme en el mundo de ellos, de verlos, observaba mucho, mucho. Como que era muy, muy observadora, entonces creo que ese tipo de cosas después, con el tiempo y con la práctica, se fueron mezclando,
y me empecé a dar cuenta que mis intereses recaían en las formas de animales, en los ecosistemas de animales, en lo que puede representar un animal. Y también con el tiempo fue coincidiendo también que claro, hay muchos animales en extinción, los ecosistemas están cambiando de los animales, entonces ahí también me empezó a hacer mucho más sentido como a nivel discursivo, como claro, tengo una relación con los animales de muchas formas. Y también, bueno, algunos dicen que es muy difícil hacer pelaje, pero para mí es mucho más fácil pintar un animal que pintar un humano. Sí. Sí. Mira. Sí. Ahora estoy haciendo más retratos y estoy probando y todo, pero o sea, lo que a mí me gusta es pintar animales. Sí. Qué buena. Sí. Oye, y viendo como el panorama general, quizás de artistas más jóvenes, o incluso como en tu labor como de que te ha tocado ser ayudante del curso de pintura harto tiempo en la escuela, ¿podrías reconocer así como una especie de ánimo generacional en lo que está pasando en la pintura en este tiempo? ¿Nivel en qué esfera? ¿Portales o...? Partamos con ¿Portales? UDP. Yo creo que, bueno, estuve hartos años. Yo creo que sí se puede sentir. Como hay un ánimo por volver a la pintura. Eso es lo que siento. Más que un estilo, como... No sé, que uno podría decir, son más cubianos o tienen como una cercanía con ciertas referencias. Lo que yo noto es como que hay un ánimo por retomar la pintura. Bueno, si bien ocupan esmaltes, látex, acrílicos, creo que eso puede ir cambiando, pero también noto una cercanía como a las imágenes, como un hambre voraz por querer mostrar imágenes, retratar imágenes, mostrar su mundo personal. Y eso me parece muy entretenido. Y fuera del UDP, ¿sentís que hay como... ¿O con qué colegas te sentís tú cercana, por ejemplo? Históricamente hablando. Históricamente, bueno, creo que a mí me pasa mucho que siempre he sido una persona muy solitaria, como en la pintura. Y cuando me he juntado con gente, como es porque, más allá de ser pintor, es porque me cae bien, básicamente. Entiendo. Entonces, me es muy difícil como poder decir como, yo creo que estos son los pares como... Entonces, creo que ponte tú con el Fernando Peñalosa, que también era del UDP, salió acá. Egresado, sí. Con él hago muchas buenas migas, como que hablo harto con él, también con Pablo Ortiz, que es de mi generación, sí, y él también pinta harto. Y también ponte tú con Fernando Castro, no sé si sí. Ya. Con él hablo también como que esos podrían ser como los pintores con los que hablo más. Claro, son más amigos en el fondo. Pero son más amigos también. Sí. Entonces me cuesta como poner es como un poco lo que pasa como de pensar que alguien, pues, no sé, hay buenos pintores, pero que no te lleváis tan bien, po, sí, ¿cachai? Es verdad. Y yo ya soy súper ostra. Soy como muy... ermitaña. Muy ermitaña. Entonces, cuando estoy como en momentos de confianza, lo que menos hablamos es la pintura, pero también la pintura es todo, ¿cachai? Como que hoy por hoy lo que hablamos en los alumnos, como podéis pintar un gato y de repente salí con un amigo, una amiga, salí y veí unos gatos y te sirven después para pintarlos, ¿cachai? Sí. O pintáis, sacáis fotos de una reja o cualquier cosa y después te sirve para armar un boceto. Entonces, es algo que se va complementando, ¿no? Es como... Perfecto. Oye, y justo te iba a preguntar, hablando de Fernando, que has tenido la experiencia de participar en exposiciones bipersonales, ¿no? Que es un formato bien especial. Yo creo que se genera ahí una dinámica con el otro artista muy particular. Sí. Tuviste con Fernando Peñalosa en Sagrada Mercancía, con el Adrián Gowet en Team. ¿Cómo fueron esas experiencias, pensando en ese formato específico? ¿Sabéis qué? Fueron muy enriquecedoras porque además las dos fueron el mismo año. Entonces, o muy cercanas, no sé si el mismo año, pero fue muy enriquecedor para mí porque con el Fernando expusimos en Sagrada Mercancía, que es un muy buen lugar, o sea, y el proceso a mí me gustó mucho además. ¿No se conocían de antes? No, pues no nos conocíamos de antes y en esa instancia en la cual los chicos de Sagrada nos proponen hacer una exposición dual,
ahí fue donde lo conocí, entonces fue medio cita ciega, Claro. como que claro, nos habíamos puesto unos likes en Instagram probablemente, pero no nos conocíamos. Po. Mira, y eso que habían salido de la misma escuela. Sí, pues. Habíamos compartido un par de veces, como hola, oye, me gusta tu pintura, sí, también me gusta, pero no nos conocíamos. Claro. Entonces fue muy linda experiencia haber conocido un amigo dentro de la instancia de preparar una exposición. Y con Adrián tampoco lo conocía. Y claro, pues ya había hecho esta otra expo, entonces esta fue más como trabajar en cosas que ya teníamos hechas. Ya, perfecto. Fue entonces más que nada pensar y juntarnos a ver como, oye, ¿qué te tinca de poner de lo tuyo, de lo mío? Y en ese sentido fueron dos experiencias muy distintas, pero las dos igual de enriquecedoras. Con Fernando fue proceso. Fue como que íbamos todos los días a trabajar a Sagrada. Muy como más residencia. Sí, ¿o no? sí, Ya, pues perfecto. de hecho hicimos una residencia. Ah, ya. Y de ahí fue como ya, ¿qué vamos a poner? Y llegaban los chicos y decidíamos entre todo un montaje que fuera acorde, pensábamos en grupo y eso también era muy entretenido. Y ahí hay contaminación es una palabra compleja, pero ¿había ahí más diálogo como en el formato residencia? Como después se dieron cuenta que quizá, no sé, tenían modelos en común o imágenes. Como creo que sí, y también hablábamos de cosas como que no sé, ponte tú... me acuerdo que el Fernando en esa época me mostró una pintura que tenía un bodegón con una pistola y yo le dije, oye, ¿has visto Los Sopranos? ¿Cachai? Como me decía, ¿sabéis que todavía no? Y después yo como, tenéis que verla. Y la vio, pero tiempo después, y le encantó y empezó. Entonces, y él era lo mismo al revés. Ponte tú, me regaló un libro de mujeres pintoras. Ya, perfecto. Y yo lo miraba y decía, bueno, veamos qué hay acá. Y claro, pues ahí vi una pintura, no sé, de la Jimena Cristi que me gustó mucho. Y entonces siempre hubo como un intercambio a muchos niveles que nos enriqueció. Mira, Sí. qué buena. Qué bueno porque puede llegar a ser, no sé, a veces un formato medio incómodo también, me imagino. Como estar con un otro así. Sí, pues al principio, ponte tú, nos pusimos los dos en el mismo lugar, como físico. Pero claro, el trabajo de un pintor... Hay pintores que pintan en grupo y bien como proceso, pero los dos éramos ermitaños. Po. Sí, pues. Entonces, como Sagrada tiene 2 pisos, uno se fue para arriba y el otro se quedó abajo. Mira. Y íbamos, oye, ¿cómo estáis? Bien, y ahí hablábamos y ahí entendimos cómo empezamos a establecer nuestra relación de taller, Qué que buena. fue muy entretenido, sí. Pero claro, muy retroalimentándose. Qué Sí. bacán como que ahí que no aparezca la competencia, ¿cachai? Como que eso lo encuentro muy entretenido. Como... Sí, no. Además que también es importante como en el fondo asumir de que uno, por más que sea un pintor solitario y todo, finalmente uno siempre está trabajando como en colaboraciones. O sea, yo creo que a mí lo más importante es como el diálogo al final, como y toda clase de diálogo interno y el diálogo externo, porque uno, o sea, no voy a menospreciar el trabajo de taller, pero con el tiempo tú te vas dando cuenta que el trabajo de taller es una parte de un sistema gigante, un engranaje en el cual tenéis que dialogar con todas las personas. ¿Cachai? Entonces, eso, de igual forma, yo antes no lo miraba así, pero ahora sí, me ayudó mucho el trabajo de taller a entender cómo poder dialogar con las otras personas y entender las distintas sensibilidades, porque si todos fuéramos robots, pucha, todo funcionaría excelente. Sí, es verdad. Y eso no es así. Incorporar ahí las diferencias. Exactamente, pues entonces es muy entretenido empezar a ver cómo van aflorando las personalidades y cómo se pueden abarcar proyectos desde las distintas personalidades, viéndolo como algo pro, como, tú tenías esto para aportar, buena, como tenía esta personalidad, puede servir para esto. Como Claro. Ir viendo cómo se acomoda todo. Sí, es cierto. Habilidades ahí. Sí. Cosas que cuestan más. Oye, y tengo muchas ganas de hablar de tu nuevo libro, que contémosle a la gente que se lanzó hace como 3 semanas, está como recién salido del horno, ¿no? Hace ¿cierto? poco, sí. Y es más bien, podríamos decir, o yo, desde mi perspectiva, lo definiría como un ensayo visual, ¿no? Como que reúne pintura, dibujo, con una notable digitalización de imágenes, muy bonito ese proceso técnico, y que lleva por nombre Hilo de Plata. Cuéntame, ¿cómo se gestó ese proyecto? Oye, mira, yo creo que lo que hemos hablado de procesos como creativos tiene mucho que ver con este libro, porque también siento que llevo muchos años pintando y dibujando, pero no sé, la otra vez pensaba que llevaba como, no sé, 14 años, como dándole en serio, no como haciendo
monitos, ¿cachai? Como, bueno, igual hago monos, hartos monos, pero entonces siempre hice sin ninguna pretensión en el fondo. Pero llega un punto que uno dice, ok, o sea, tengo todo este trabajo que hago con esto. Y en eso también como me he cuestionado mucho qué voy a hacer, como qué proyección tengo, como ya proyectando cosas. Apareció la Daniela Poch, la Poca, que ella es de ellas Unicines. Perfecto. Y además ella trabaja manufacturando en La Mano Ediciones, que también es un proyecto de ella, que es de, encuaderna, serigrafía, pero además tiene una rizo, que es una máquina para, es como una especie de fotocopiadora a colores que trabaja con una matriz de papel de arroz. Entonces es muy lindo el proceso, pero es muy tedioso y hay que ser muy mateo. Entonces, sí, pues. Entonces conocí a la Dani hace muchos años y una vez fui a imprimir en rizo y yo no sabía qué imprimir. Y le dije, ¿te puedo llevar mis cosas? Y me dijo, obvio que sí. Y llegué como una mochila a acampar con todos los archivadores de todos los años. Buenísimo. Como stock. Y vio todo esto y me dijo, pero Irma, hay que hacer algo con todo esto. Y ahí empezamos a idearlo. Pero fue algo, no quiero mentir, pero fue algo de más de un año. O sea, estuvimos mucho tiempo pensándolo y viendo qué material podía servir o no. Porque además, primero, yo estaba con este material, que era trabajando sola, y luego fue como, ok, editémoslo juntas. Y empezamos a ver qué servía, qué no. Ya, pero ¿qué es lo que mueve todo esto? Como, sí, ¿cuál es el hilo conductor de esto? Y yo dije, como, ¿qué es lo que une todo esto? Bueno, tengo que ver qué es lo que quiero yo además. Como también pensando como, ok, tengo que definir lo que yo hago. ¿Cachai? Como lo que hablábamos antes, de decir, yo estoy con un otro, tengo que ver cómo le explico lo que hago. Que es algo que a mí me pasa mucho, que me demoro muy poco en hacer, pero en explicar es como, ok, me tengo que sentar a decir, ok, esto soy, ¿cachai? Entonces, en ese proceso con la Poca fuimos viendo que aparecían ciertas cosas, por ejemplo, los animales. Aparecían cierto tipo de dibujo que era mucho más rápido, que era muy desde el la mayoría son de grafitos, de pastel seco, son dibujos muy expresivos, como muy abstractos, mucha mancha. Entonces, papeles que a veces, no sé, me encontraba un papel de 20 años amarillento y lo dibujaba arriba, ¿cachai? Entonces, tenía muchos registros y fue como, ok, hagamos unas primeras maquetas, como vamos viendo qué sacamos, qué no. Y yo hace un tiempo había empezado a escanear muchos dibujos, como intentando tener un orden también, de decir como, esto no se va a perder, como tengo esto, esto y esto. Y en eso empezamos a dialogar, pues, y ver qué servía, qué no, esto sí, esto no. Y después entra el trabajo de la Dani, que es un trabajo hermoso, que es pasarlo a rizo. Porque, claro, todo es risografía. Todo es risografía. Y además, la Dani lo que hizo que a mí me gustó mucho, que en el fondo los dibujos son una cosa, mis ideas son una cosa, y claro, yo podía escribir respecto al libro, podía decir, va a ir enfocado acá, pero la retroalimentación con la Dani era de igual a igual, o sea, ella fue parte también de todo el proceso, y el traspaso que hizo risografía hizo que se enriqueciera totalmente el dibujo, o sea, pudo haber pasado lo contrario. Entonces, dentro del oficio que a uno le enseñan, sobre todo, no sé, en la universidad, cuando uno sale muy solitario, pero empezáis a ver que hay otros oficios con los cuales hay cosas muy afines, y de ahí empiezan a salir otras cosas más profesionales, como el libro, que es el primer libro que siento que es como más profesional de lo que he hecho. Sí, po. No, y qué bonito que me contéis que es rizo y todo el proceso, porque a mí me encantó el libro, lo recomiendo ahí, espero que la gente gestione su ejemplar. Pero es muy bonito porque tiene una cosa muy intuitiva, ¿cachai? Pero hay otra parte que uno, hojeándolo más, se da cuenta que está muy bien pensado, como que me hace mucho sentido que me digáis que fue un proceso de un año, ¿cachai? Sí, y quizás más. Pero también lo pensamos como un relato visual, como pensar qué imagen va a ser la primera. Tiene que ser la especie de una imagen de un túnel, porque ahí es donde tú empiezas a introducirte en el libro. Claro. ¿Sí? Entonces, hay algunas ¿cómo decirlo? Ideas que siento que se concretaron muy bien, aunque no se vean como tales. Sí. Entonces, qué buena. Sí. Oye, ¿y el título, Hilo de Plata? ¿Cómo aparece? El título aparece...
siempre me llamó mucho la atención, sobre todo el dibujo, que no sé, yo no lo he hablado con más gente que dibuje, pero la relación con la que hay con el desdoblamiento, por ejemplo, o la meditación, como esa idea de cuando uno está dibujando y está muy metido en lo que está haciendo, hay un cambio de estado. Y sentía que tenía mucho que ver, empecé a leer sobre el hilo de plata, que se supone que es un hilo el cual te une a tu alma. Perfecto. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, practica el desdoblamiento, ese es el hilo, el cordón de plata que te une a eso. Ah, mira. Sí, también se le dice el hilo rojo, o sea, hay otras, dependiendo de la cultura, van cambiando, pero siempre está esa idea. Y a mí me llamó la atención porque pensé que el dibujo era eso. Es como una especie de desdoblamiento que uno va introduciéndose en él. Entonces, claro, pues uno ocupa, por ejemplo, yo ocupo como vehículo los animales, pero empiezan a suceder otras cosas, como sentir como esa idea de que uno es sobre todo en la pintura y el dibujo, que uno es un mediador de algo, como que la información te llega, ¿cachai? Sí. Entonces, desde ahí nació, pues, y después le empezamos a bajar con la Daniela, le encantó el título, le dije, oye, ¿qué te parece? Y me dijo, me encanta y me hace mucha relación también con tus dibujos y con lo que estamos intentando como relatar. Sí, pues además ahora que lo pienso hay una bonita relación también con el grafito. Si uno piensa que las líneas de grafito son medias metalizadas muchas veces, como que es bonito que aparezca ahí también la noción de un hilo de plata. Sí, a mí me gustó mucho también la idea porque a mí también me han pasado como instancias muy raras en las cuales siempre han quedado como una narración. Al aire, como uno se junta a veces a hablar, no sé, oye, me pasó esto, oye, a mí igual. Y de repente te das cuenta que hay cosas que a uno le parecen muy extrañas, que pueden tener índole sobrenatural, pero que son súper comunes, que son partes de la vida, ¿cachai? Como que no es algo extraño. Uno lo escucha no sé, en creepypastas, claro, como en podcasts sobrenaturales, ya, lo ocupo para pintar, sí. Pero claro, son cosas súper normales que van sucediendo, ¿cachai? Sí. Mucho más cotidianas de lo que uno cree. Sí, totalmente. Oye, ¿y este libro, cómo lo definirías tú? ¿Es un libro de artista? ¿Es un ensayo, como decís tú, un relato? ¿O lo veis también, puede ser, ¿no? Como que a mí me gusta pensar las publicaciones así, como una especie como de una exposición también, como fuera de, quizás no necesita de la arquitectura del espacio, pero el libro también es un espacio, ¿no? Con su propia arquitectura. ¿Sabes qué? Lo pienso como... Me gustó mucho lo del ensayo visual. Y también creo que lo veo como, más que un objeto, creo que es como un intermediario. Como algo que sirve para poder... A mí me pasa que a veces leo y me transporto a lugares. Lo que pasa, como... Y hay gente que tiene más imaginación y puede hacer hasta... el último detalle de la descripción, y otra gente que no imagina tanto. Me pasa que con las cosas más visuales, de dibujo, que es un lenguaje, pero no un lenguaje escrito, hay como... Me da la idea que es más un ancla, que es como... En ese caso podría ser más un objeto de arte, como si se quiere hablar. Perfecto. Pero claro, siento que es como un dispositivo que te ayuda como a imaginarte más cosas, como... tú poder elaborar tu propio relato, como que es lo que te gusta más. A veces veis una imagen o el grafito, la textura, y te remite a algo, a un polvo, como en el aire, ¿cachai? Hay como sensaciones que siento que te transportan. Entonces, también me cuesta como definirlo, si es un ensayo, si es un relato, si... Yo le digo libro. Perfecto, muy bien. Sí. Libro sin texto. Libro sin texto. Con otra clave. Claro. Muy bien. Oye, ¿cómo se fue gestando como este vínculo con el diseño editorial? Que también, claro, tus otros son más categoría fanzine, ¿no? Sí. ¿Cómo apareció ese vínculo? Yo creo que se fue dando. Creo que en esta búsqueda también del proceso creativo, como también de ir viendo nuevas técnicas, nuevas formas de poder, ¿cómo decirlo? Como que la idea se haga material. Empecé una búsqueda primero en los fanzines, como decir, ¿cómo funciona esto? En programas, o sea, aprendiendo como en YouTube, ¿cómo se hace esto? Ok. Entonces fueron como mis primeros acercamientos con herramientas
Y después ya fue como una búsqueda que se fue dando, creo. Como se fue dando que estudiara arte, por ejemplo. No sé, me acerqué a la Daniela, ya la conocía, entonces tuve mucha cercanía en el proceso de poder preguntarle cosas como que me interesaban. Y ahora, como tenía igual hace rato el bichito de hacer un libro, siempre tuve esa idea. Que viene medio a coronar, ¿no? Tus otros 2 fanzines anteriores. Sí, yo siento que este libro es un hito. Como siento que es como el fin y el principio de algo. Qué Entonces, buena. sí, lo siento como... Bonita sensación. Sí, es bonita sensación. Después de muchos años de mucho trabajo, sí, es bonita la sensación de ver materializado eso. Y siento también que es un bonito culmine de poder decir como... esto es el mundo que a mí me interesa del libro, por ejemplo, porque ahora tengo mucha cercanía con el mundo editorial y claro, veo cómo funciona como un área de eso y después veo cómo funciona el área creativa y no hay mucha diferencia. Sí, pues, es verdad. Entre las áreas, o sea, sí, a mí me... Y hay materialidades, es verdad. Pero a mí me extraña que no pase más que los artistas se relacionen con escritores, ponte tú. Como que ahora he estado muy metida en grupos de escritores y hay súper pocos artistas. Sí. Y digo como, pero si hacen lo mismo. Es verdad. A mí una vez Sergio Parra me comentó lo mismo que tú. Me decía ¿En serio? Que le impactaba como antes, en los 80, el vínculo entre poetas, escritores y artistas visuales era un vínculo bien indisoluble. Ahora es verdad que hay una separación mucho más radical, más gremial. Sí, mucho más gremial y es súper enriquecedor porque si te das cuenta, ocupáis la cabeza, además de trabajar en más cosas, cuando te dedicáis al área creativa, no te da la cabeza para abarcar todo lo que uno quiere. Sí, entonces, en el intercambio del diálogo con otra persona, por ejemplo, un escritor, una escritora, aparecen millones de cosas recíprocas. O sea, ponte tú, a mí me pasó en el libro Justo Hilo de Plata, que claro, hacemos un lanzamiento, ya hagamos un lanzamiento. Y Juan, mi pareja, me decía, ¿quién lo va a presentar? Claro. Y yo como, nunca he pensado en eso. Y ahí, no sé, por ejemplo, a mí me interesaba que fuera la Javiera Tapia, y ella es periodista musical. Entonces, el cruce que hubo ahí fue muy interesante y muy enriquecedor para las dos. Como trabajar desde otras áreas, pero te das cuenta que es muy parecido. Sí, qué entretenido, muy interdisciplinario. Sí. Qué buena. Oye, Irma, para ir cerrando, un consejo para alguien que egresa de una carrera como arte. Qué difícil. A todos el que la pregunta que más les cuesta. Es que es muy difícil porque una Irma es como... una Irma muy, muy señora dice como, es muy difícil. Es muy difícil dedicarse al arte. Es muy difícil, pero a la vez muy, ¿cómo decirlo? Por lo menos para mí fue muy buena experiencia. Porque al final te das cuenta de que puedes unir muchas cosas a través del arte. Y eso es muy interesante porque además después por un lado está el lado creativo, que creo que nunca hay que dejarlo. Creo que ese es mi consejo, como uno va a tener que dedicarse a muchas cosas para poder trabajar haciendo lo que uno quiere. Sí, po. Y lo importante es nunca dejarlo. Y creo que esas vueltas y esos caminos que van pasando son los que también te van a ir marcando para saber qué hacer en tu trabajo personal creativo. Como que a veces uno dice, no sé, pues tengo que trabajar en otra cosa, nada que ver a esto, y no tengo tiempo para hacer nada, pero aún así tu cabeza está ya pensando como artista, aunque no lo creas. Sí, eso mismo te iba a decir, que a veces uno dice, ya voy a trabajar en algo nada que ver, pero a veces no es tan nada que ver, ¿cachai? Como que muchas veces hay un vínculo. Hay un vínculo, sí, y yo creo que hay que ser bien perseverante. Que cuesta a veces porque alguien que estudia arte y no tiene ningún privilegio tiene que dedicarse a otra cosa y ya está. Nunca más te dedicas al arte. O sea, me pasó con mucho... La mayoría de mis compañeros de arte, ninguno se dedica al arte. Entonces creo que es una carrera de, ¿cómo se dice? De alto aliento.
Claro. ¿Eso es? Sí. Sí. Como es algo de muchos años. De largo Entonces, aliento. Sí. Eso, de largo aliento. Entonces, creo que hay que ser muy perseverante y mi otro consejo puede ser sumar el error y el fracaso al proceso. Sí. Como Sin rendirse. abrazarlo, sí. Si uno vino a fracasar. No, y es bonito lo que decís tú, como de conquistar el propio espacio-tiempo, ¿cachai? Como de... Sí. Porque uno anda en muchas cosas al mismo tiempo, obvio, pero lo importante de ese espacio de taller, que al final puede ser un espacio físico, pero también puede ser un computador, una pieza, pero qué importante es como perder el tiempo ahí, ¿cachai? Sí, o es, no sé, ponte tú muy, muy corto, pero el fanzine Horas Muertas... Ahí me dedicaba a trabajar en muchas otras cosas y no tenía tiempo para pintar. No pinté en 2 años, ponte tú. Y andaba con una croquera muy chica y un lápiz. Entonces la micro dibujaba. No sé, iba a hacerme un café y dibujaba. Entonces en todos los ratos muertos, por eso se llama Horas Muertas, dibujaba y al final ocupé ese material para hacer eso. Sí. Entonces cuesta, se cansa uno, sí, pero... Vale la pena. Vale la pena, sí. Sí, yo también creo, una inversión, es una inversión. A largo plazo, pero es una inversión, sí. Bacán. Oye, muchas gracias, Irma. Ay, muchas gracias a ti por Invitamos invitarme. ahí a que todo el mundo vea tu nuevo libro. Sí. Hilo de Plata, un gran libro, lo favor. súper recomiendo. Muchas Gracias, gracias. Irma. Aquí terminamos entonces un nuevo capítulo de Posescuela.